Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo Guerra, como lo prometimos. Estamos de regreso nuevamente aquí con ustedes para compartir otra clase. Pues cómo han estado, cómo siguen pasando esta cuarentena. La cosa pues está difícil, sin embargo, bueno, pues aquí estamos nosotros tratando de distraerlos un poquito con estas clases que hemos preparado. Clases de manualidades, de pinturas, pintura en diferentes técnicas. Ese escandalito que escuchan es Heidi, que anda aquí también queriendo aparecer en pantalla, a ver si un ratito se deja. Pero pues bueno, una de las ventajas de que ustedes sepan que estamos en casa es que este es nuestro ambiente, nuestro hábitat. Parte de nuestra familia es Heidi, y Heidi anda por aquí, ella libremente por toda la casa. Es, como les digo, un miembro más de nuestra familia. Así es como la tratamos, así es como la consideramos. Y si estamos arriba, ella está arriba con nosotros. Si estamos abajo, está abajo con nosotros. Si estamos trabajando, aquí nos está acompañando. Y prueba de ello es que, pues bueno, de alguna forma ella se hace presente para que sepamos todos que aquí está. ¿Qué les parece si platicamos un poquito de lo que hemos hecho en estas clases, en este proyecto, que pues realmente empezó como una invitación de hacer algo desde nuestros lugares de trabajo, nuestras casas, nuestros talleres, para que pudiéramos compartir con ustedes durante estos días que pues bueno, nos vemos en la necesidad de estar un poquito encerrados. Repito, los que podemos hacerlo. Sabemos que hay muchos que no pueden darse a lo mejor eso que podría ser un lujo, ¿no? Estar en nuestra casa resguardados, y muchos de ustedes pues sabemos que así tienen que salir. Y pues bueno, repito, es una situación difícil para todos, pero juntos tenemos que salir adelante y solucionar esto. Y como les comentaba hace rato, el objetivo de estas clases pues es distraerlos un poquito, pasar un ratito con ustedes aprendiendo algo, compartiendo, platicando, enviándonos saludos. Esta tarde pues bueno, lo que vamos a hacer es aprovechar, no sé si ya vieron aquí mi altero de latas que tengo, latas de galletas, latas de dulces, a veces la pasta viene en latas también. Hay algunas latas que ya traen un decorado, esta por ejemplo que trae un relieve. Esta lata me la trajeron con unos chocolates muy ricos de Ushuaia. A lo mejor esta lata pues yo quisiera conservarla así tal cual, porque me parece que es muy bonita ya con el decorado que tiene. Pero hay otras latas que pues bueno, a mí en lo personal no me gusta tirar lo que sé que me puede dar alguna utilidad. Tenemos estas latas también de galletas, se ve hasta la marca, perdón. Entonces, estas latas, pues bueno, me parece que son muy buenas para reciclarlas, no tirarlas, porque nos sirven para guardar cosas. Podemos guardar fotografías, documentos. Yo por ejemplo uso de estas latas cuando me dedico a hacer mis aplicaciones para los proyectos que damos en las expos como estas. Pues bueno, a mí me gusta guardarlas en estas latas porque sé que no se maltratan, se conservan muy bien. Entonces, en vez de tirar las latas, pues me pareció que era una muy buena idea que pudiéramos hacer algo con ellas, que las rescatáramos, y de esta forma pues tampoco contaminamos. En particular yo me gusta mucho jugar con efectos, con texturas, reciclar materiales, utilizar, como les comentaba hace rato, aquello que a lo mejor ya se va a la basura, pero que podemos sacarle todavía provecho y que podemos hacer algo con ello. Entonces, en estas clases que hemos tenido, básicamente lo que intento es que podamos utilizar los elementos, los materiales que tengamos nosotros en casa. Y en este caso lo que vamos a hacer el día de hoy es reciclar una lata de galletas. Les enseño aquí cómo tengo yo mis latas. Todo esto que ya está vacío, y esto que yo tengo aquí ya está vacía. Ya me comí las galletas, obviamente. Esto que tengo aquí lo voy a transformar en esto. Esto es una lata que en algún momento tuvo galletas. Acá todavía se ve la marca de las galletas.
es una lata que ya estaba vacía y que antes de tirarlo, más bien en vez de tirarla, yo decidí darle otra utilidad. Otra utilidad, ¿por qué? Porque esto incluso puede ser un obsequio que yo le dé a alguien para que guarde botones, para que guarde agujas, para que guarde bisutería, no sé, lo que se le ocurra a la persona. Y son materiales bien sencillos de conseguir, que podemos tener en casa, que podemos suplir los que no tengamos, y de esta forma pues crear algo con nuestras latas. Y sin más ni más, vamos a empezar. Aquí está, no sé si la alcanzan a ver, mi pequeña, que digo, de alguna forma se quiere hacer notar, se quiere hacer presente. Ella busca la forma, ella busca por dónde, pero pues bueno, siempre se asoma. ¿Verdad, mi amorcita? Bueno, vamos a empezar a trabajar mientras ella aquí nos acompaña. Dejamos aquí nuestra lata a un ladito y vamos a tomar nuestra lata, la que nosotros elijamos. Vemos que hay redondas, hay cuadradas, hay rectangulares, unas más grandes, unas más cortas, algunas en forma de corazón, en fin, hay de diferentes formas. La mayoría son de lámina, aunque hay algunas de cartón también que podemos trabajar de la misma forma. Pero en este caso todas las que tenemos aquí son de lámina y vamos a trabajar con una de ellas. Una vez que nosotros tenemos vacía nuestra lata, lo primero que vamos a hacer es limpiarla. Limpiarla muy bien por dentro, limpiarla por fuera, como lo hicimos la vez pasada con las botellas. Un pañito impregnado en alcohol, limpiamos para retirar grasa o polvo que pudiera tener. Y vamos a trabajar con un elemento que trabajamos también en nuestra clase pasada, que es el gel artístico. Para los que no nos vieron la clase pasada, ¿qué es el gel artístico? El gel es un producto, un gel propiamente, que tiene una consistencia cremosa, es blanco, cuando lo aplicamos se ve blanco, pero conforme empieza a secar, transparenta. Este producto, si nosotros lo aplicamos sobre vidrio, nos va a dar el efecto de un falso esmerilado. ¿Por qué utilizo este producto? Lo utilizo tanto en vidrio como en las latas. Lo puedo utilizar también si voy a pintar algo de plástico, porque estas superficies son muy lisas. Si yo no tengo, como les explicaba, una porosidad que me permita que la pintura se adhiera, en primer lugar me va a costar mucho trabajo cubrir de pintura. En segundo lugar, hay más probabilidades de que con el paso del tiempo la pintura se bote. Hay dentro de las manualidades, todos, aunque manejemos la misma técnica, todos lo hacemos de diferente manera. Yo en este caso les voy a explicar lo que yo he ido descubriendo que a mí me funciona. Puede ser que ustedes vean que lo mismo alguien más lo hace de manera diferente. A lo mejor hay quien decide no limpiar su lata con alcohol porque no les parece que es necesario, y es válido. A lo mejor hay a quien tampoco le parece importante poner primero una capa de algún producto que me cree porosidad, porque puede ser que lo consideren un paso inútil. Eso también es válido. Pero en este caso, como les comento, yo les voy a enseñar la técnica de acuerdo a lo que yo veo que me va funcionando. Muchas veces nosotros hacemos o trabajamos a base de prueba y error. Vamos probando que nos funciona y vamos descartando aquello que vemos que no nos es funcional o que no nos es práctico. Entonces yo les voy a enseñar a aplicar los productos y a trabajar sobre estas latas como yo veo que me resulta práctico. Si ustedes quieren saltarse algún paso porque igual consideran que no es necesario o que no va a alterar el resultado final, adelante, lo pueden hacer. Entonces, una vez que yo ya limpié mi lata, voy a empezar con mi tapa, con una esponja sintética que tiene que estar seca. Voy a formar un piquito, voy a tomar un poco de mi producto y lo que voy a hacer es que con puros golpecitos voy a empezar a aplicarlo.
Tengo que distribuirlo muy bien, pero siempre con puros golpecitos. Esto, conforme ustedes lo estén aplicando, se van a dar cuenta que se ve blanco. Si yo lo acerco, se van a dar cuenta que ahí se ve perfectamente bien donde mi lata ya tiene ese producto y donde no lo tiene. Donde se ve blanco es porque ya lo apliqué. Así voy a cubrir toda mi lata, toda la tapa, incluyendo los bordes de las orillas. Y después de haber hecho mi tapa, esto mismo de aplicar mi gel con la esponja lo voy a hacer en la parte de la caja, toda la orilla. Solo lo voy a hacer por fuera, por dentro no y por abajo tampoco. Lo voy a hacer solamente por la parte de afuera. Voy a aplicarlo bien, tengo que dejar secar esto. Les repito, cuando esto seque, esto se va a ver totalmente transparente y entonces en ese momento puedo dar inicio a mi siguiente paso. Repito, lo voy a aplicar solo en la parte externa de la tapa y la orilla y en la parte externa de mi caja, toda la orilla, sin hacerlo aquí abajo. Y vamos a dejar que esto seque un poquito, seca muy rápido. Cuestión de 5 minutos ya está seco, aunque al tacto tal vez les parezca que esté un poco pegajoso. Vamos a dejar secar tantito. Si esto ya está seco, entonces vamos con nuestro siguiente paso. Voy a utilizar una plantilla, un stencil, que me va a ayudar a crear una textura que le va a dar mayor realce a mi trabajo. Sobre mi pieza, una vez que el gel ya está seco, voy a colocar mi plantilla. La puedo fijar con un pedacito de cinta azul si tengo miedo de que se vaya a mover, o simplemente la sostengo con un dedo mientras mi mano va trabajando. Aquí voy a necesitar un producto que todos conocemos, se llama gesso. Es una textura también, es un producto muy suave, normalmente viene en color blanco. Si ustedes ven, tiene una consistencia espesa, de tal forma que yo puedo voltear mi espátula y no se derrama, no escurre, no se va hacia los lados. Es muy importante que esto lo usemos tal cual, que no lo rebajemos ni con agua ni con ningún otro tipo de elemento. Así como viene es como lo vamos a usar. Voy a tomar un poco con mi espátula, de preferencia una espátula que tenga una punta redondeada, que no sea muy grande para que no me cueste trabajo manipularla. Si no tengo una espátula en casa, esto lo puedo suplir fácilmente por un cuchillo. Por un cuchillo que no esté puntiagudo, un cuchillo igual que tenga una punta redondeada, puede ser incluso un cuchillo de plástico. Lo importante es que tenga un mango que me ayude a manipularlo, a manejarlo, para que se me sea más fácil. Ya que tomé un poco de gesso y coloqué mi plantilla, lo que voy a hacer es simplemente colocar mi textura. Esto me va a dar volumen, esto me va a ayudar a crear una figura en el fondo de mi trabajo. Tomo un poquito más y lo voy a colocar. De esta forma voy a cubrir toda mi tapa. Obviamente, como mi stencil es más pequeño que la superficie que tengo aquí, lo voy a levantar, seco y lo vuelvo a colocar. Si mi gesso está bien aplicado, no voy a tener ningún problema a la hora de que yo levante la plantilla, ni tampoco deberé de tener ningún problema con la figura que estoy formando. Si pongo un exceso, si no lo distribuyo bien, si mi producto lo vi muy espeso y le puse agua para hacerlo más ligero, cuando yo levante la plantilla lo que voy a ver es una mancha. No voy a ver la figura nítida de mi stencil. ¿Sí? Entonces, supongamos que ya cubrí toda esta parte. Quito el exceso de mi espátula. Voy a limpiar mi espátula de inmediato, ya sea con agua,
ya sea con una toallita húmeda o con un trapito de estos de los que yo uso para trabajar, para que mi espátula quede limpia. Y entonces voy a retirar mi plantilla. Solamente tengo que levantarla y retiro mi plantilla. Esto es muy importante también, que lo lave en el momento para que el gesso no se seque y no me cueste trabajo desprender los residuos que van a quedar aquí. De momento la voy a poner por acá. Y así lo voy a hacer en toda la tapa. En toda la tapa de mi caja de galletas. Lo mismo que hice aquí lo voy a ir repitiendo hasta que me quede toda mi tapa cubierta con esta textura que yo hice con mi stencil. Hay muchos stenciles, muchos modelos, muchas formas. No tiene que ser necesariamente este de la reja, sino que el que tengamos a la mano nos funciona. Ahora, si no tengo gesso, si no tengo una plantilla, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Muy fácil. Esto lo puedo suplir con algún retazo que yo tenga de una tela de encaje o de una tela que tenga alguna textura que me pueda dar volumen y que pueda hacer lucidora mi tapa. Si tengo un pedazo de encaje, recorto el círculo del tamaño de mi tapa, lo adhiero con pegamento para tela, lo dejo secar muy bien y con eso voy a suplir perfecto el hecho de crear esta textura con el stencil. Les voy a mostrar, por ejemplo, no debería de hacerlo, ¿verdad? Pero les voy a mostrar el borde de mi mantel. Se ve como si fuera una tira bordada. Si tengo este tipo de elementos, los puedo pegar aquí para que esto me ayude precisamente a crear esa textura. Si tengo un pedazo de yute, por ejemplo, que es una textura natural, pero que me da un efecto como de cuadritos, también lo puedo colocar. Ahora, que no tengo nada de eso, bueno, pues muy fácil. A lo mejor puedo hacer una mezcla con un poquito de cemento que yo tenga a la mano, un poquito de agua, hacer una pasta que me quede espesa, con una espátula o con un cuchillo, como ya lo comenté, lo voy aplicando de tal forma que pueda hacer cortes irregulares sin necesidad de tener la plantilla. Esos cortes irregulares me van a crear una textura que voy a dejar secar para entonces proceder a mi siguiente paso. Esto ya que lo tengo seco, voy yo a utilizar, como ya les comentaba la vez pasada, yo juego mucho con estas piezas de pasta flexible, pasta ligera. Hay quien lo hace de masa de sal, que también funciona. Hay quien las hace de silicón caliente, lo dejan enfriar y va tomando la forma del molde. Entonces todo esto a mí me gusta porque siento que le da mayor realce a mi trabajo. Lo único que tengo que hacer es pegarlas con silicón frío. Por ejemplo, aquí tengo una latita que era de atún. Ya le puse el gel que habíamos mencionado a un principio. Como mi superficie es muy pequeña, voy a evitar el ponerle la textura con el gesso. Pero puedo pegarle a lo mejor estas figuritas que tengo aquí. Como les comentaba, no necesito más que silicón frío, es silicón líquido. Les recordaba o les comentaba la vez pasada que muchas veces el silicón caliente, en el momento que se enfría, es muy fácil que las piezas se desprendan. Por eso prefiero yo utilizar el silicón frío. Es muy resistente y las piezas no se despegan a menos que yo las arranque. Y no tengo que utilizar mucho producto, es muy poco lo que yo utilizo, que sea suficiente solamente para que esto me quede bien pegado. Entonces lo único que voy a hacer es colocar mi pieza a la altura que yo decida pegarla y voy a hacer un poquito de presión con los dedos. Esta pieza en particular, esta moldura yo la hice de pasta ligera. Esta pasta ligera se utiliza mucho también dentro de las manualidades, y la ventaja, a diferencia por ejemplo de la pasta flexible, es que esta, aún estando seca, tiene cierta flexibilidad, de tal forma que yo la puedo doblar. Aquí se ve cómo se dobla sin que se parta, sin que se rompa, y puedo, si voy a pegarla sobre una superficie redonda,
puedo adherirla muy fácilmente, puede ir tomando la forma de la superficie donde la voy a pegar. Yo he notado que la pasta flexible endurece un poco más o es más rígida y entonces me cuesta trabajo hacer esto, ya seca. Me cuesta trabajo doblarla sin correr el riesgo de que se me rompa. Entonces, en particular, si voy a trabajar sobre una superficie redonda, me gusta hacer estas piezas con esta pasta ligera, que le llaman, o masa ligera. Si voy a trabajar sobre una superficie plana, pues bueno, entonces sí utilizo la pasta flexible, que es más pesada, que me da el mismo efecto ya pintado, pero sí, la diferencia es, primera, el peso, segunda, la flexibilidad que toman las piezas. Entonces, aquí por ejemplo tengo mi pieza ya pintada, ya pegada, perdón, y ya en mi lata, una vez que ya coloqué mi gel y secó, ya hice mi textura con stencil y secó, el siguiente paso es hacer uso de estas molduras y empezar a colocarlas en la forma en la que yo decida. Y ya que coloqué mis figuras, ya que las pegué con silicón, como tengo pegado esto, a todo le voy a dar una capa en pintura acrílica. En este caso yo voy a usar un color gris. Quiero un efecto viejo, un efecto como vintage, entonces voy a utilizar un color gris para crear ese efecto. Vamos a retirar esto, esta vamos a dejarla secar. Esta con la que trabajé la voy a quitar también. Y pues bueno, ya adelanté un poco. Entonces aquí está ya mi tapa. Pueden observar que se alcanza a ver, aunque todo está en un solo color, en un tono uniforme, se alcanzan a ver las figuritas que hice con stencil, que no tenía mi tapa porque mi tapa es totalmente lisa. Se alcanza a ver esa parte que hice. Pegué mis piezas. En este caso yo estoy usando unas alitas y un vestido de bailarina. ¿Sí? Esto también tiene una textura. Entonces esto ya está pegado. Esto, como yo les comentaba, ya no se despega a menos que yo hiciera fuerza suficiente como para arrancarlo. En ese caso sí lo puedo pegar, pero obviamente lo voy a lastimar. Pero por el uso normal no se despegan, no se caen y lo más importante, no se botan. Estas van a quedar aquí bien adheridas. Entonces así es como debe de quedar mi lata, todo en color gris. Una vez que ya tengo esto, voy a trabajar con mi pincel redondo. Es un pincel redondo de cerda natural. Lo trabajamos también en la clase pasada. Un pincel de nuestros amigos de Pinceles Raciel, pinceles mexicanos de muy buena calidad. Y voy a utilizar pintura blanca. La pintura que estoy utilizando y toda la que voy a utilizar en este momento es pintura acrílica. Hoy no voy a utilizar nada de pintura metálica. Todo lo que voy a utilizar es acrílico. Entonces voy a tomar un poco de pintura. Si se dan cuenta, es muy poca la que yo estoy tomando. Y con todo y que es muy poca, en mi trapito, una servilleta, una servitoalla, voy a descargar todo el exceso. Si yo tengo un exceso de pintura, se va a ver muy manchado o muy rayado mi trabajo. Tengo que quitar todo el exceso que yo tenga aquí y entonces voy a empezar a descargar sobre mi tapa. Ya poco a poco, si ustedes se dan cuenta, si podemos acercarlo un poquito, se ve que una parte se empieza a ver más blanca y se ve también que empiezan a salir los detalles, en este caso por ejemplo del vestido, y los detalles de lo que yo hice en el fondo con el gesso. ¿Sí? Voy a tomar un poquito más de pintura, muy importante, cada que yo tome pintura tengo que quitar aquí el exceso. Y ya es muy importante que yo utilice este pincel, el de cerdas naturales. Si yo utilizo uno de filamento de nylon, que es muy suave, difícilmente voy a lograr este efecto.
A veces decimos, bueno, ¿y para qué tantos pinceles? Si con uno que tenga me es suficiente. En realidad, cada pincel tiene su función. Y en este caso, para esta técnica no es lo mismo que yo utilice un pincel de filamento de nylon a que yo utilice un pincel de cerdas naturales, ¿sí? Entonces, sí es muy importante también que nosotros aprendamos a conocer los pinceles y aprendamos que unos son para una cosa y otros para otra, ¿sí? Entonces, cargué más pintura blanca y voy a hacer lo mismo. Aquí es muy importante que yo lo haga siempre en contra del esgrafiado de mis piezas o en sentido contrario. Es muy importante también que yo constantemente esté moviendo mi pieza o moviendo mi pincel, ya que como les comentaba en la clase de las botellas, si lo hago siempre en una sola dirección, se va a quedar marcada la línea de mi pincel. Se va a quedar marcado el movimiento que yo estoy haciendo y no quiero eso. Yo quiero que mi trabajo se vea lo más integrado posible. Y aunque todavía le falta un poquito más, quiero acercarlo para que ustedes vean cómo poco a poco van saliendo todos esos relieves que yo hice con mis materiales. ¿Sí? No quiero que se vea algo plano, sino que lo que me interesa es darle volumen y resaltar todos esos detalles, todo ese trabajo previo que tiene mi lata, que es precisamente la de colocar el gel, colocar el gesso, trabajar con un stencil. Todos los detalles cuentan y todos los detalles suman. Entonces vamos siempre que estemos trabajando, yo algo que les comento no me gusta mucho decir a nuestros alumnos, porque finalmente yo no soy un maestro, soy alguien a quien le gusta esto y trata de compartirlo con ustedes. Pero cuando tenemos la oportunidad de compartir esto con alguien que se acerca a nosotros, pues bueno, yo siempre les recomiendo que lo disfruten, que no lo hagan porque lo tienen que hacer, que no lo hagan por mera curiosidad, sino que ya que lo están haciendo, que disfruten ese proceso de hacerlo, que disfruten algo que están realizando ellos mismos. Aquí ya se empieza a ver más blanco. Al principio el gris a lo mejor se veía muy oscuro. El gris es un color muy serio, es un color que a lo mejor no nos aporta ni vida, ni alegría, ni nada. Pero cuando nosotros lo utilizamos como un color base, nos va a ayudar mucho esa sobriedad del gris a resaltar todos los detalles cuando nosotros manejamos un color claro. En este caso a mí me gusta mucho el contraste del gris con el blanco, ¿sí? Aquí vemos como poco a poco empezamos a darle más forma a nuestro trabajo. No nos olvidemos de las orillas. También en las orillas vamos a trabajar con el pincel seco y el blanco. Si se dan cuenta, esta técnica de pincel seco es muy sencilla. Es de las técnicas que dentro de la pintura a mí me gusta más, porque siento que a través del pincel seco tenemos la oportunidad de resaltar todo aquello que nosotros queremos que se note más. Es una técnica muy bondadosa, porque vean de qué forma nos ayuda a que todos nuestros detalles resalten. Y aquí tengo ya mi pieza. ¿Qué les parece? ¿Se ve bien? ¿Se aprecia? Ahí la levantamos un poquito más. Bueno, adelante un poquito la parte de mi caja, y aquí está la caja de la lata de galletas. Aquí le pegué unas mariposas, son del mismo material que las alitas, y también una vez que pinté de gris le di pincel seco en blanco. Como ven, nuestra lata ya tiene base en gris, y de la base en gris
dimos pincel seco en blanco. Resaltan los detalles, pero se sigue viendo monótona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resaltar solamente aquello que yo quiero que se note un poquito más. En este caso, tengo aquí mi lata muestra, la hice en gris, en rosa, perdón. Igual, di una base en gris, pincel seco en blanco y detalles en rosa. ¿Qué les parece si esta que estamos trabajando ahorita vamos a darle unos toques en azul turquesa? Ya tenemos una rosa, vamos a hacerla ahora en azul. Tengo aquí mi pintura azul turquesa de la marca Cantec. Todas las pinturas que utilizo son de la marca Cantec. ¿Y qué voy a hacer? Con mi mismo pincel, con el que di pincel seco en color blanco, sin lavarlo, sin mojarlo, no lo voy a humedecer, así tal cual, con lo que me haya quedado de color blanco, voy a tomar un poquito de azul. De igual forma que hice con el blanco, voy a descargar aquí sobre el blanco el azul. Como estoy utilizando mi pincel que todavía tenía un poco de blanco, nos damos cuenta que me va a dar un azul muy tenue. Y esto es lo que quiero, un azul muy tenue, que no se vea tan llamativo, porque finalmente quiero colores muy suaves, que le den un efecto como de viejo a mi lata. Y voy a dar unos toques en azul, en algunas partes de las alas, algunas partes del vestido. Es muy poco lo que voy a tomar. Y como lo que quiero es que resalten mis aplicaciones de pasta, el pincel seco con azul lo voy a dar solamente en mis aplicaciones. No lo voy a hacer en la parte de abajo donde tengo mi stencil. Solamente en la parte de las aplicaciones es donde voy a dar el pincel seco con azul. ¿Se ve la diferencia? Vamos a dar un poquito más para que sea más notorio mi azul. Cargo un poquito más de azul, descargo en mi pañito. Les repito, una vez que dejo de utilizar mi pincel con pintura blanca y cambio al color azul, no mojo mi pincel, no lo lavo, lo sigo usando para que me rebaje un poquito la intensidad del azul. Sobre todo porque, repito, es un azul turquesa el que estoy usando, no es un azul pastel, no es un azul cielo. Entonces el azul turquesa siempre es un poco más fuerte. Igual lo voy a hacer de tal forma que se vea muy perdido, muy manchado. No quiero que se vea solo el contorno y solo una raya azul en el contorno, sino que quiero que el color se vea un poquito difuminado, un poquito perdido. Aquí tengo ya la parte de la lata y voy a hacer lo mismo con la parte de las mariposas. Voy a dar un poquito en las orillas de las mariposas. Si se dan cuenta, no estoy haciendo mucha fuerza con el pincel. Es muy suave. Mi trabajo tiene que ser muy suave, tiene que ser delicado, que se vea que le invertí tiempo, que tuve paciencia para hacerlo. No que parezca que lo hice porque ya tenía prisa, ¿no? Porque se va a acabar la clase y tengo que terminar. No, que se vea que lo disfruté, que le dediqué su tiempo. Mire, así está el azul. Si ustedes quieren intensificar el azul, lo pueden hacer. Yo considero que así está perfecto. Así es como me gusta a mí. Miren, esta es la parte de arriba. Y aquí se ve la parte de los lados con las mariposas en el mismo acabado. ¿Sí?
Un glitter es un gel, también tiene la consistencia de un gel. Manejo uno también de la marca Cantec. Les repito, toda la pintura que yo manejo es de la marca Cantec. Y ese gel me gusta mucho porque tiene algunos destellos. Creo que lo puse aquí abajo por donde está mi máquina. Estaba trabajando hace un rato. Y pues bueno, mientras traigo mi gel, vamos a ambientar un poquito nuestra caja. Tengo aquí unas florecitas. Estas las hice con el mismo material de las alas. Les repito, aquí utilicé una pasta muy ligera, no pesa nada. Las florecitas están hechas del mismo material. Si no tengo yo, repito, esta pasta para hacer estas flores, y si estoy adecuando mi trabajo con lo que yo tenga en la casa o con lo que yo tenga a la mano, estas florecitas las puedo suplir fácilmente por algunas florecitas que tenga, a la mejor de tela, a la mejor de migajón, florecitas de seda. Hay unos botones que tienen forma de flor, también esos botones los puedo usar. Y ya es tan sencillo como colocar una gotita de silicón, darles forma, hacer un poquito de presión para que me queden bien pegadas. Repito, todo esto de la decoración es cuestión de imaginación. Tengo unas hojitas también en 2 tonos de verde muy pálido. A lo mejor no se alcanzan a notar, si las acerco se ve que son 2 tonos diferentes, ¿sí? Entonces siempre tengo que buscar la forma de crear contrastes, que no me quede todo igual, todo en el mismo color, a lo mejor dentro de la misma gama de colores, pero que se vea contrastante en mis piezas, que no se vea aburrido. Lo voy a girar un poquito para pegar estas florecitas. Yo usé 3 florecitas, dependiendo del tamaño de sus flores pueden usar tal vez 5, tal vez más, o tal vez solamente una, si es que son flores muy grandes, ¿sí? Ahora tengo aquí mi gel. Voy a acercarlo un poquito a la cámara. Déjenme tapar mis demás productos para que no se me sequen. Este es el glitter que les comento. Es un gel. Es muy vistoso. Tiene muchos destellos. Me gusta mucho porque aunque brilla mucho, yo lo uso con cierta discreción, pues solamente para resaltar un poquito. No me gusta tampoco mucho un trabajo que me quede tan brillante. Yo creo que en un par de días este mismo video lo subimos a mi canal de YouTube, Ricardo Guerra, Manualidades, Pintura y más. Ahí van a encontrar muchos videos también acerca de cómo utilizar los productos, cómo se llaman, para qué nos sirven, cómo les podemos sacar provecho, porque como les he comentado, luego compramos algún producto que no sabemos exactamente para qué es o nos olvidamos de para qué lo compramos. Entonces ahí en el video, pues bueno, les explico qué son algunos productos y para qué se usan. Tomé con mi pincel, con un pincel plano, muy poquito glitter, es muy poco lo que estoy tomando, y con unos pequeños golpecitos lo voy a aplicar en algunas partes. No sé si ustedes alcancen a notar ahí que se ve un poquito de brillo. Esto es al gusto de cada quien. Les repito, a mí me gusta muy poco el brillo, me gusta un brillo de una forma muy discreta. Esto me recuerda a nuestra amiga Emma. Ella aplica el dicho de que mientras más brille, mejor. Mientras más brillo, mejor. A mí me gusta un toque muy discreto. En las rosas también voy a poner un poquito, al igual que en las hojas. Ponemos un poquito, espero que se alcance a notar ahí. Y lo mismo voy a hacer en mis mariposas. Las mariposas que tengo aquí a los lados, muy poquito. La ventaja de este producto, como es totalmente transparente,
Si ustedes se dan cuenta, se ven solamente los destellos, pero no me cambia el color del fondo que tengo ya en mis piezas. Sí, lo único que va a hacer es agregar un poquito de brillo, pero sin cambiar ese color, sin cambiar el fondo. Sí, y así lo voy a hacer en todas mis mariposas. Para finalizar, solamente voy a colocar unas perlitas, como se ve aquí, una en el centro de cada mariposa y una en el centro del vestido. Y de esta forma terminamos nuestro proyecto. Yo mientras lo estaba haciendo me quedé con la idea e hice el comentario de que parecía un pastelito de fondant, muy rosita, muy dulce. Entonces vamos a ver aquí estas piezas. Yo me despido de ustedes. Realmente espero que la clase les haya gustado, que les hayamos aportado algo bueno durante estas 2 horas. Hagan sus proyectos, decoren sus cajas. Si no han hecho manualidades, atrévanse a hacerlas. Las manualidades a lo mejor hemos crecido con el prejuicio de que son actividades exclusivas para las mujeres. Cuando hace muchos años, cuando yo empecé a tocar el piano, cuando yo quería tomar clases de piano, pues muchos de mi familia, no mis hermanos, no mi familia de origen, sino personas a nuestro alrededor, decían que era una actividad para mujeres, que el piano lo tocaban señoritas delicadas y señoritas bien. Al día de hoy sigo tocando el piano y creo que habemos muchos hombres que tocamos el piano, muchos hombres que hacemos manualidades, al igual que hay muchas mujeres que al día de hoy realizan actividades que antes se creerían propias de los hombres. Yo creo que el arte no tiene fronteras, el arte no tiene límites, no tiene género. Atrevamos a hacernos las cosas, disfrutémoslas, atrevámonos a atrevernos y hagamos cosas diferentes, cosas que salgan de nuestra creatividad, de nuestra imaginación y de nuestro corazón. Yo espero que ustedes hayan disfrutado de esta clase. Yo disfruto mucho leer sus mensajes, estar aquí con ustedes. Gracias a todos, que pasen bonita noche, que descansen, que no se nos desaparezca la esperanza y la paciencia ante esta situación que estamos viviendo. Por más difícil que se vea el panorama, pues bueno, ojalá que siempre podamos encontrar algo que nos haga sonreír, que nos haga mantener la esperanza, que nos haga mantener la ilusión de que esto va a pasar y de que posteriormente estaremos hablando de esto, pero ya frente a frente, sin correr ningún riesgo. Mientras tanto, hay que cuidarnos mucho y si está en nuestras manos ayudar a quien lo necesite, hagámoslo. Gracias por acompañarme, gracias a todos. Un ratito más leo todos sus mensajes y les contesto. Pero mientras, pues bueno, me quedo muy contento de que me hayan acompañado, de que hayan estado con nosotros. Cuídense mucho y muchas gracias.